Imaginemos un cambio de paradigma brutal. Resulta que esos experimentos con probetas, láseres y mediciones que se hacen en los laboratorios pueden entenderse, literalmente, como algoritmos informáticos. Vamos a ver cómo pasamos de un simple tubo de ensayo a la teoría pura de la computabilidad y por qué esto nos obliga a replantearnos qué significa realmente hacer ciencia. Para desentrañar todo esto, seguiremos esta ruta. Empezaremos con el dilema del químico. Luego veremos los experimentos como algoritmos. Pasaremos al puente de Church-Turing, abordaremos el problema de la precisión finita y la aleatoriedad de los protocolos para terminar con el verdadero significado de medir. Sección 1. El dilema del químico. Todo esto empieza con una anécdota súper cotidiana. El autor de nuestro material, Isaac Pérez Castillo, estaba comiendo tranquilamente con un colega químico cuando de repente, entre bocado y bocado, el químico soltó una crisis existencial tremenda. Su duda era: ¿existe realmente la función de la solubilidad? Y ajo, no dudaba de que en el laboratorio se pudieran medir cosas, por supuesto que no. Lo que le carcomía era si tenía algún sentido hablar de una función matemática pura cuando el mundo real está lleno de variables incontrolables y caos. Y claro, ahí está el meollo del asunto. Pensemos en el contraste tan bestia que hay aquí. Por un lado tenemos las matemáticas ideales, con sus mapas perfectos, continuos e inmaculados. Y por otro, la realidad del laboratorio. Un lugar desordenado, disolventes físicos que se comportan raro, cambios de temperatura de golpe e incluso el propio factor humano al leer los datos de una pantalla. La pregunta clave es si una práctica tan empírica y, admitámoslo, sucia, puede demostrar que existe una función impecable en un sentido matemático estricto. Sección 2. Experimentos como algoritmos. Para salir de este callejón sin salida conceptual, tenemos que darle la vuelta a la tortilla y cambiar nuestra forma de ver los experimentos. Un experimento no es sentarse a mirar pasivamente cómo la naturaleza hace de las suyas. ¿Qué va? Si miramos de cerca la práctica real, un experimento es un algoritmo. Empezamos con una entrada válida, por ejemplo, una muestra bien preparada. Ejecutamos un protocolo paso a paso, bajo condiciones súper estrictas, aplicamos una regla para leer los datos y ¡pam!, obtenemos un informe finito. Es exactamente la misma lógica, el mismo esqueleto que tiene un programa de ordenador. De aquí viene el detalle que lo cambia todo, la regla de parada. En la naturaleza, los procesos físicos fluyen sin parar, de forma continua. Pero en un laboratorio, los protocolos tienen reglas muy claras para detenerse. Ya sea esperar a llegar al equilibrio termodinámico, dejar pasar un tiempo exacto de integración en una máquina o repetir un paso 50 veces. El experimento siempre termina y los da un resultado. Que este proceso tenga un final garantizado es absolutamente crucial para poder llamarlo de verdad un proceso algorítmico. Sección 3. El puente de Church-Turing. Sabiendo que los experimentos se detienen, llegamos al plato fuerte, el principio puente físico de Church-Turing. Suena muy técnico, pero la idea es brillante. Básicamente nos dice que, por cada protocolo de laboratorio reproducible y con pasos finitos, existe un programa informático, un procedimiento computable por una máquina de Turing que escupe exactamente el mismo resultado. Esto no significa que todo proceso complejo del universo sea computable, no, pero sí garantiza que los protocolos ordinarios, los que hacemos los humanos en el laboratorio, juegan en la misma liga que la computación matemática de toda la vida. Si compramos este principio puente, todo encaja como en un puzzle gigante. El procedimiento experimental está computando, literalmente calculando, un mapa desde las entradas físicas hasta los resultados que apuntamos en la libreta. Y como ese mapa se está computando operativamente en el mundo real, la función matemática sí existe de forma definitiva a ese nivel. Así que nuestro amigo el químico ya puede respirar tranquilo. La función de solubilidad existe, sin lugar a dudas, porque su propio experimento se encarga de calcularla de forma activa. Sección 4. Lidiando con la precisión finita. Claro, al plantear esto, es muy natural levantar la mano y objetar. Un momento, ningún científico puede medir infinitos decimales en una balanza, y es una duda muy razonable. ¿Cómo vamos a calcular una función real exacta con aparatos que tienen un límite? Pues aquí es donde el análisis computable nos da la respuesta. Una cantidad de valor real es computable si existe un método sistemático para acercarnos a ella con la exactitud que necesitemos. No hace falta imprimir un número con infinitos decimales por arte de magia en un solo paso, solo necesitamos poder aproximarnos cada vez más a él. Vamos a aterrizarlo al día a día en el laboratorio. El trabajo es un refinamiento constante. En la primera hora sacamos una lectura inicial, digamos que una aproximación. A las 2 horas dejamos que el sistema se equilibre mejor y el dato ya es más fino. A las 3 horas ajustamos la calibración del equipo. Y tras 4 horas de pelear con las máquinas, tenemos un reporte súper refinado. Este proceso sistemático de ir afinando el tiro es, en matemáticas, un nombre computable para un valor real. Así que la falta de precisión infinita no es un fallo que rompe las matemáticas, es simplemente la manera en la que el cálculo se manifiesta en nuestra realidad física. Sección 5.
protocolos y aleatoriedad. Aparte de los límites en la precisión, la ciencia se da de bruces todos los días con algo muy molesto: el caos. Hagamos el mismo protocolo 10 veces y, casi seguro, obtendremos 10 resultados ligeramente distintos. Tenemos ruido en los propios aparatos, variabilidad al tomar las muestras, condiciones iniciales a nivel microscópico que son imposibles de rastrear y sutiles diferencias al preparar todo. Por muy buenos que sean los equipos o los científicos, este ruido experimental es totalmente inevitable. Con todo este nivel de ruido e incertidumbre dando vueltas, es vital preguntarse: ¿acaso esta aleatoriedad destroza por completo la idea de que existe una función matemática pura y estable? ¿Se nos cae todo el argumento al suelo? Afortunadamente, no. La función matemática aguanta el tipo perfectamente. Lo que pasa es que el protocolo, en lugar de calcular un solo número determinista y cerrado, pasa a calcular algo mucho más elegante: un procedimiento de muestreo para una distribución de probabilidad estable. El resultado ya no es un valor puntual estricto, sino una campana estadística, pero la esencia se mantiene. Sigue siendo un proceso completamente algorítmico y 100% computable. Sección 6. El significado de medir. Juntando todas estas piezas, la forma en la que entendemos la medición física cambia radicalmente. Y hay que tener cuidado con algo clave. Si cambiamos el disolvente o cambiamos la regla de medición, estamos modificando el mapa operativo que se está computando. Cada protocolo fijo que nos inventamos asegura la existencia de su propia función. Ahora bien, afirmar que dos protocolos totalmente distintos miden una misma magnitud universal e independiente, esos son palabras mayores. Ese nivel de unificación no viene por defecto. Hay que ganárselo a pulso con muchas más calibraciones y trabajo científico para conectar ambos mundos. Hagamos un pequeño resumen para asentar esta perspectiva tan fascinante. 1. Los experimentos son procedimientos que terminan en pasos finitos. 2. El principio puente de Church-Turing conecta ese trabajo puramente físico con la teoría abstracta de la computación. 3. Gracias a esto sabemos que las funciones matemáticas existen operativamente. Y 4. La precisión finita y la aleatoriedad no son un problema insalvable, son simples características algorítmicas. La gran lección de todo esto es que no descubrimos pasivamente funciones matemáticas flotando en la naturaleza, las computamos de forma física y activa. Y todo este marco de pensamiento nos deja con una reflexión inmensa. Si resulta que cada medición que tomamos es, en el fondo, un proceso algorítmico, ¿podría ser que el método científico al completo sea simplemente una forma gigantesca y sistemática de pedirle al universo que haga cálculos por nosotros? Es una perspectiva verdaderamente alucinante que transforma la manera en la que vemos cualquier día normal en el laboratorio y que, sin duda, nos deja con muchísimas ganas de seguir escarbando en los misterios de nuestra realidad.